El tema del día de hoy, o el título que le he puesto es Jesús y el sexto mandamiento. Jesús y el sexto mandamiento. Como les decía, hace 15 días fue, la continuación del Sermón del Monte, lo que sigue de aquí en adelante, no son más que unas ilustraciones acerca de una verdad que el Señor expresó en un versículo anterior. Ustedes recordarán cuando el Señor dice allí en Mateo 5:20, que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa frase o esa oración que tenemos allí en Mateo 5:20, de hecho debieran subrayarla en sus Biblias porque de eso se trata todo el Sermón del Monte. De que nuestra justicia debe superar a la justicia de los escribas y fariseos si quieren ser parte del reino de los cielos. Y como les decía, ahora vamos a empezar a ilustrar, o el Señor mismo más bien lo va a hacer. El Señor ahora va a tomar algunos ejemplos, va a tomar algunos de los mandamientos de la ley de Dios que dio por medio de Moisés y va ahora a darles su correcta o su verdadera interpretación. ¿Qué fue lo que el Señor quiso decir con este mandamiento en particular? Y hoy, pues en la serie que vamos a iniciar con el sexto mandamiento, porque así lo presenta el Señor Jesús. Jesús y el sexto mandamiento, o Jesús y la ira, como dice allí en algunos subtítulos de las Biblias. Algunos de pronto tienen ese subtítulo que dice así, Jesús y la ira. Bien, entonces, vamos a ver además también, eso era uno de los principios que decía la vez pasada y que quiero dejar claros, vamos a entender el espíritu de la ley. No nos vamos a quedar solo con la palabra, con lo que dice el mandamiento, no matarás. No, sino cuál es el espíritu, qué fue lo que Dios quiso decir cuando dio ese mandamiento. Así que vamos a entrar en ese, o habiendo tenido en cuenta esos aspectos o esos principios que vimos la vez pasada, ahora vamos a entrar a este particular. El primero de ellos, como vemos allí en Mateo 5:21. Y lo primero que tenemos que decir aquí es que los escribas y fariseos, o el primer principio que tenemos aquí es que los escribas y fariseos eran culpables de restringir el significado y las exigencias de la ley. Acordémonos que el Señor está hablando aquí en un contexto donde los escribas y fariseos eran los maestros de la ley, ¿verdad? Y todo lo que ellos decían al pueblo, eso ellos lo tomaban como palabra de Dios. Bueno, aquí lo primero que vamos a ver es que los escribas y fariseos eran culpables de restringir el significado y las exigencias de la ley. Mire cómo dice el Señor Jesucristo allí en Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y es importante que entendamos esto. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en Éxodo 20, donde tenemos allí el Decálogo, los 10 mandamientos, ustedes van a ver que allí, cuando aparezca el sexto mandamiento, solamente va a decir, no matarás, y eso es todo lo que dice. Pero aquí dice el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es importante que entendamos bien esto. Si los fariseos enseñaban, no matarás, sin duda enseñaban la ley. Pero ¿en qué podemos criticarlos a ellos a este respecto? Bueno, la respuesta es que habían agregado al mandamiento, diciendo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ellos habían añadido una cláusula, vamos a decir, al sexto mandamiento. ¿Cuál? Que cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, esa añadidura al sexto mandamiento es muy importante que nosotros sepamos qué fue lo que en realidad hicieron. ¿Por qué? Alguien pudiera seguir argumentando aquí diciendo, bueno, pero
¿acaso eso no es lo que dice también la ley? ¿Que cualquiera que matare será culpable del juicio? La respuesta es sí. Como podemos ver en Números 35, 30 al 31, dice allí Dios, más bien, por medio de Moisés, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra la persona que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. ¿Qué tenemos aquí? Que cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, eso es verdad. Pero no matarás. ¿Dónde está el error de los escribas y fariseos al decir que no matarás y que cualquiera que matare será culpable de juicio? ¿En dónde estaba el error? Está en que los fariseos, al yuxtaponer, esa es una palabra un poco difícil, lo que quiero decir es, al poner al lado el mandamiento que Dios había dado, no matarás, con esta otra parte de la ley que vimos aquí en Números, cuando los pone los dos uno al lado del otro, entonces han reducido o han minimizado el contenido y las exigencias de este mandamiento. No matarás, lo habían reducido a una cuestión de cometer verdadero homicidio. Al agregar lo segundo a lo primero, habían debilitado al mandamiento. Eso es interesante, que al ellos hacerle esa añadidura al sexto mandamiento, en lugar de ellos, vamos a decir, fortalecer, lo cual era imposible porque la ley que Dios da era perfecta, ellos al poner una cosa al lado de la otra, lo que hicieron fue debilitar el mandamiento. Así que eso es lo primero que debemos tomar en cuenta aquí, que los escribas y fariseos eran culpables de restringir el significado y la exigencia del mandamiento. Pero lo segundo que hicieron fue reducir y confinar las sanciones que acompañaban a este mandamiento a unos simples castigos por manos de magistrados civiles. Noten cómo dice, cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, ¿qué tenían en mente ellos cuando decían cualquiera que matare será culpable de juicio? Ellos solamente tenían en cuenta un juicio local y un juicio legal por mano de hombres. La consecuencia es que enseñaba simplemente, no debes matar porque si lo haces, corres el peligro de que el magistrado civil te condene. Esa era su interpretación que ellos le daban. Esa era todo lo que ellos tenían que decir con respecto al sexto mandamiento. En otras palabras, habían vaciado el mandamiento de su gran contenido y lo habían reducido a una simple cuestión de homicidio. Para los escribas y fariseos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, habían reducido el sexto mandamiento al simple homicidio, a algo meramente físico. Además, no mencionan para nada el juicio de Dios. Parece que solo importaba el juicio de la corte local, como dice allí en el versículo. Lo habían convertido en algo puramente legal, de solo la letra de la ley que decía, si cometes homicidio, se seguirán ciertas consecuencias. La consecuencia de esto era que los fariseos y escribas se sentían muy bien con la ley interpretada de esa manera. Solo importaba no ser reo de homicidio. Al ellos, como les decía hace un momento, yuxtaponer esta parte de la ley al sexto mandamiento o al poner el uno al lado del otro, ellos lo hacían con el propósito de sentirse bien con ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos restringían el mandamiento únicamente a cometer el acto de homicidio. Y mientras ellos no cometieran homicidio físico contra ninguno, pues ellos se sentían bien o dignos delante de la ley de no haber quebrantado este mandamiento. Solo importaba no ser culpable de homicidio. Que alguien cometiera homicidio era desde luego algo terrible. Y si sucedía, lo acusaban ante la corte para que se le impusiera el castigo correspondiente. Pero mientras no se cometieran homicidios de hecho, todo iba bien y el mandamiento no matarás quedaba cumplido y podía decirse a sí mismo, he observado y cumplido la ley. Ustedes recordarán, por ejemplo, el caso del joven rico cuando el Señor se le acerca, ¿verdad? O más bien cuando el joven se acerca al Señor para preguntarle qué debe hacer para entrar al reino de los cielos.
Y el Señor le dice, ¿has cumplido la ley? Y él menciona una lista de mandamientos que dice, todo eso lo he cumplido desde mi infancia. Y uno de esos mandamientos, ¿cuál era? Dice, no he matado a ninguno. Ahora, ¿cuál era la interpretación que este joven le estaba dando al Señor respecto al sexto mandamiento? Pues yo no he cometido homicidio contra ninguno. Pero eso no quiere decir que no había quebrantado el mandamiento. Bueno, eso ocurría con los escribas y fariseos al ellos poner o al ellos añadir esta otra parte al sexto mandamiento. Acuérdense, ellos decían, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la parte que ellos añadieron a ese mandamiento. Habían reducido y limitado la interpretación de este mandamiento al mero homicidio y a juicios puramente legales y por manos de hombres. Y nuestro Señor Jesucristo dice aquí precisamente cómo el concepto general de justicia y ley propio de la enseñanza de estos escribas se ha convertido en una farsa completa. Han restringido de tal modo la ley que la han limitado y han hecho de la ley de Dios algo que ya no era la ley de Dios. Ellos habían cambiado por completo el sentido del mandamiento. La han colocado simplemente y por conveniencia entre límites y medidas que les permiten sentirse bien con ellos mismos. Ahora, a la gente les encantaba eso. Y yo sé que así como ocurría con Israel, ocurre con nosotros aquí. Muchas veces nos encanta que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, ¿no es cierto? Por esto dicen que han cumplido la ley por completo. Nos es posible situarnos frente a la ley de Dios tal como se halla en la Biblia, pero interpretarla y definirla de tal modo que la convertamos en algo que podemos observar muy fácilmente, porque lo hacemos solamente en esa forma. Mientras ustedes y yo, hermanos, aceptemos la letra y olvidemos el espíritu, el contenido y el significado, podemos llegar a persuadirnos de que somos justos frente a la ley de Dios sin verdaderamente serlo. En otras palabras, muchos aquí pudieran llegar a caer en el mismo error de los escribas y fariseos, pensando que como no han cometido un acto de homicidio contra alguien, ya están libres del sexto mandamiento. El Señor nos guarde de tal pensamiento, porque como veremos aquí en el estudio de este sermón, no matarás no solamente es cometer un homicidio físico, es mucho más que eso. Nuestro Señor nos va a decir la verdadera interpretación de este mandamiento. Y precisamente vamos a empezar con las palabras del Señor. Ya el Señor nos ha dicho qué era lo que ellos enseñaban, qué era lo que ellos decían del sexto mandamiento. Ahora Él va a decir, o ahora Él va a dar su verdadera interpretación. Y el primer principio que vamos a tomar en cuenta es que lo que importa no es la letra, sino el espíritu. La ley dice, no matarás. Pero esto no significa tan solo no cometer homicidio. Interpretarla así es definir la ley en una forma que nos permite pensar que podemos cumplirla. Con eso podemos muy bien ser culpables de violar la ley misma. Nuestro Señor ahora nos explica de la siguiente manera. Este mandamiento, es como si el Señor nos estuviera diciendo esto. Este mandamiento, dice, incluye no solo el acto físico de matar, sino también la ira contra su hermano. La ira contra un hermano. La verdadera forma de entender el no matarás es esta. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Lo ven ahí en sus Biblias? Esa es la interpretación que le está dando el Señor al sexto mandamiento. Dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No escuchéis, dice el Señor, a estos escribas y fariseos que dicen que solo corréis peligro de juicio si matáis de hecho a alguien. Yo os digo que si os enojáis contra un hermano sin razón y os exponéis precisamente a la misma exigencia y al mismo castigo de la ley.
O sea que el Señor ahora está diciendo aquí que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, lo está poniendo al lado de un homicida. Es lo que está diciendo el Señor allí. Matar a alguien no es solamente cometer homicidio. Matar a alguien es enojarse contra su hermano sin causa. Ahora comenzamos a ver algo del verdadero contenido espiritual de la ley. Ahora, también podemos ver sin duda el significado de sus palabras cuando dice que hay que cumplir la ley. Esa antigua ley que fue dada por medio de Moisés, pero que tenía un contenido espiritual. La tragedia de Israel fue que ellos no pudieron ver el espíritu de la ley. Y no imaginemos, por tanto, que como cristianos ya no tenemos nada que ver con la ley de Moisés. No. La antigua ley exige al hombre que no se enoje sin causa contra su hermano. Eso es el mandamiento para nosotros como cristianos. Como creyentes, albergar enemistad en el corazón es, según nuestro Señor Jesucristo, ser culpables de algo que delante de Dios es homicidio. O odiar, enojarse, albergar ese resentimiento desagradable y odioso hacia una persona es comparado con el homicidio. Albergar ira en el corazón contra alguien y sobre todo hacia los que pertenecen a la fe es, según nuestro Señor Jesucristo, algo tan reprensible delante de Dios como el mismo homicidio. Los escribas habían restringido la ley al ponerle esa cláusula al lado del mandamiento. Y ellos solamente decían, cualquiera que cometa homicidio es culpable de este mandamiento, y por eso se sentían bien. Ahora el Señor está dando su verdadera interpretación y diciendo, no, cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, este es culpable de homicidio. Pero en segundo lugar, otro principio que tenemos aquí es que no solo no debemos enojarnos, nunca debemos ni siquiera mostrar desprecio. No solo no es enojarnos, ni siquiera debemos mostrar desprecio por los semejantes. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Lo ven en sus Biblias? Dice allí, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Indica entonces una actitud de desprecio, esa tendencia que por desgracia todos estamos conscientes de ello y que se anida frecuentemente en nuestros corazones. Despreciar a un hermano llamándolo necio es, según nuestro Señor, algo que delante de Dios es terrible. Y desde luego que lo es. Nuestro Señor a menudo repitió esto. Por ejemplo, cuando dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera. Y aquí uno puede decir, bueno, el Señor está hablando de pecados graves, se puede decir, de homicidios, de adulterios, de borracheras. Pero lo interesante es que aquí, al lado de esos pecados, y justamente al lado del homicidio, aparecen los malos pensamientos. Los malos pensamientos. Es decir, aquí la palabra malos pensamientos, por su contexto, se puede decir claramente que se refiere a aquellos pensamientos que una persona puede albergar en su corazón en contra de otra. Eso es lo que tenemos allí. Nuestro Señor siempre incluye los malos pensamientos con los homicidios. Cosas como peleas, enemistades, engaños y muchas otras que no consideramos como tan malas. Como ustedes verán, que alguien cometa homicidio físico, eso es algo terrible. Todos lo sabemos. Ahora, pero que alguien se enoje contra el hermano, que alguien diga una mala palabra, quizá eso no lo consideramos tan grave. Pero el Señor está diciendo, dando su verdadera interpretación, que cualquiera, no solo que se enoje contra su hermano, sino también cualquiera que ofenda a su hermano, también será culpable ante el concilio. Desde luego que cuando nos detenemos a pensar en ello y analizar la situación, vemos cuán cierto es.
Desprecio, sentimientos de burla y de mofa nacen del espíritu que en última instancia conduce al homicidio. A veces, y yo sé que esto va a sonar un poco duro, pero a veces esa expresión de rebeldía en ciertos jovencitos, en ciertos niños, a veces esas expresiones de rebeldía no es otra cosa, simplemente no pueden hacer más nada porque son niños y esa es su naturaleza, pero que muchas veces, si el Señor no obra en sus corazones, eso puede llegar a convertirse en un homicidio cuando sean grandes, cuando crecen. Ese es el espíritu que hay en el corazón de las personas que vienen sin Cristo. Hemos fomentado pensamientos en contra de personas. Esos pensamientos son tan malos como el mismo homicidio. Ha habido esta clase de perturbación en el espíritu y nos hemos dicho unos a otros cosas como necio, como estúpido o imbécil. Esa sería la traducción literal de la palabra que utiliza allí el texto de Mateo 5:22. Hay muchas formas de destruirse, hermanos, sin llegar propiamente al homicidio. Eso es importante que lo entendamos. Hay muchas formas de destruirse sin llegar al homicidio. Podemos destruir la reputación de alguien, podemos quebrantar la confianza de alguien en sí mismo por medio de críticas o averiguando faltas ocultas o los chismes como tal. Eso es destruir, matar a una persona también, según nuestro Señor Jesucristo. Matar no significa solamente destruir la vida físicamente de alguien, significa todavía más, tratar de destruir el espíritu o el alma de aquellas personas. En tercer lugar, el tercer principio que tenemos allí es: cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya hemos visto dos cosas en la interpretación que nuestro Señor Jesucristo hace del sexto mandamiento. Una, que cualquiera que se enoje contra su hermano quedará expuesto al juicio. Otra, cualquiera que le diga necio quedará expuesto ante el concilio. Ahora aquí tenemos cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto significa expresión difamación. Significa odio y enemistad en el corazón que se manifiestan en palabra. Más aún, proclamar a alguien como un apóstata. Esos sentimientos de rencor, de odio, de enemistad, que se traducen en palabras y en actos, eso sería lo que el Señor dice allí como fatuo. Y creo que a medida que avanzamos en este sentido, podemos ver, como indiqué en el primer sermón, que es un error terrible y peligroso de los cristianos pensar que por ser cristianos el sermón del monte no es para nosotros. O sentir que es algo que no sirve para los cristianos de hoy. No, nos está hablando a nosotros. Se nos presenta no solo el homicidio de hecho, sino todo lo que se alberga en el corazón. Acuérdense, hermanos, y yo se los he dicho muchas veces a través de los sermones, el Señor no mira los actos, el Señor mira los corazones. Por eso el Señor aquí está dando la verdadera interpretación del sexto mandamiento diciendo: pues cualquiera que albergue odio, resentimiento, rencor hacia su hermano, este es homicida. Porque el Señor lo está viendo como que ya lo hubiera hecho. Se nos presenta, como digo, no solo el homicidio como un hecho, sino como lo que se alberga en el corazón, en los sentimientos. En último término, el espíritu como equivalente al homicidio. Estamos sin duda frente a una afirmación muy importante. ¿Qué quiere decir? Pregunta alguien. ¿Todo esto? ¿Quiere decir entonces que la ira o cualquier clase de ira es mala siempre? ¿Quiere decir que está prohibido enojarse? ¿Acaso no hay ejemplos, pregunta otro, en el mismo Nuevo Testamento, en los cuales el Señor Jesús habló de esos fariseos en términos fuertes? Cuando se refirió a ellos como ciegos, hipócritas, cuando se volvió
a la gente para decirles, oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cómo puede prohibir el Señor esto y luego emplear esos mismos términos? ¿Cómo podemos reconciliar esta enseñanza con Mateo 23, por ejemplo, donde el Señor maldice a los fariseos? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos aquí, porque hemos venido diciendo cuál es la verdadera interpretación del sexto mandamiento, ya lo dijimos, pero ahora, ¿qué significa eso? ¿Quiere decir que no tenemos que enojarnos definitivamente para nada? El Señor mismo lo hizo. El Señor mismo maldijo a un grupo de personas. Pero estas preguntas no son difíciles de contestar, como veremos. Cuando nuestro Señor lanzó las maldiciones, lo hizo con carácter judicial, no personal. Y quiero que todos entiendan esto muy bien. Cuando el Señor Jesucristo lanzó maldiciones contra ciertas personas, no lo hizo con un carácter personal, sino con un carácter judicial. Y esto es sumamente importante. No fue en respuesta a una ofensa contra su persona, ni lo hizo con el propósito de ofender y de hacer sentir mal a los escribas y fariseos. Ese no fue su propósito. Lo hizo como quien ha recibido autoridad de Dios. Nuestro Señor pronuncia sentencia final sobre los escribas y fariseos. Es una sentencia judicial lo que el Señor está diciendo en Mateo 23. Como Mesías tiene autoridad para hacerlo. Les había ofrecido el Evangelio. Se les había brindado todas las oportunidades, pero ellos las habían rechazado. No solo eso, debemos recordar que nuestro Señor siempre dice tales cosas contra la falsa religión y la hipocresía. Si había algo que irritaba, que molestaba a nuestro Señor Jesucristo, era la falsa religión y la hipocresía. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice tales palabras de maldición contra este grupo de personas, no lo está diciendo en respuesta a unas ofensas a su persona, lo está diciendo simplemente como un juez que era él o que es él. Lo está diciendo como quien tiene autoridad, no lo está diciendo con el propósito de ofender a las personas. Y nosotros podemos saber eso fácil, como dice, por ejemplo, en Isaías 53:7, vemos allí como el Señor Jesucristo no respondió nada que era contra su persona. Dice allí el texto, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Aquí tenemos claramente que el Señor Jesucristo no respondió nada cuando era contra su persona. Nosotros vemos el camino a la cruz, cómo lo escupían, cómo lo injuriaban, cómo lo maldecían y no respondía nada. Así que cuando el Señor Jesucristo maldice a los escribas y fariseos o dice ciertas palabras a las personas, el Señor Jesucristo no lo hacía en respuesta a una ofensa. No lo tomaba como algo personal, ni tampoco lo hacía con la intención y el propósito de hacer sentir mal a las personas. El Señor Jesucristo lo estaba haciendo nada más con la intención de juzgar sus acciones. Él lo hacía como quien tenía autoridad, lo hacía como un juez. Lo que en realidad censura es la justicia propia que repudia la gracia de Dios. E incluso se justificaría a sí mismo delante de Dios y lo rechazaría. Es judicial el asunto. Y si ustedes y yo en alguna ocasión podemos decir que empleamos tales expresiones, en ese sentido entonces no caemos en este pecado de matar a alguien. Por ejemplo, en una predicación frecuentemente se suelen decir cosas fuertes desde el púlpito. Pero no porque el predicador tenga algo contra una persona. No, cuando se habla desde el púlpito, no hablo de mi persona. Desde el púlpito se habla como quien tiene autoridad de parte de Dios.
Y cualquier cosa que se dice desde el púlpito es como si lo estuviera diciendo Dios mismo. De manera que si alguna persona se siente ofendida en algún sermón o en alguna predicación, no lo tomen como personal. Tómenlo como que viene de parte de Dios. Y así cualquier persona. Vamos a ir un poco más a la práctica. Una persona puede acercársele a otra para hacerle ver su pecado en amor y decirle, mira, yo he visto que tú has estado haciendo esto o aquello, o tú estás teniendo esta actitud, que tú sabes que no es bueno delante del Señor. Ahora, esta persona está amonestando a la otra en amor, pero no la está matando, aunque la otra persona se sienta ofendida. Entonces, lo que vemos aquí es esto: enojarse, airarse contra el pecado no es pecado, valga la redundancia. Airarse contra el pecado no es matar a una persona. En otras palabras, nuestra ira debe dirigirse solo contra el pecado. Aquí tenemos este otro principio. Nuestra ira debe dirigirse solo contra el pecado, nunca contra el pecador o contra la persona. Ahora, esto parece estar en contraste con un texto que leyó el hermano Marcos hace un momento, donde dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Sí, Dios sí, pero ¿por qué? Porque Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez justo sobre los hombres, y Él sí tiene toda la autoridad y el derecho de enojarse contra todos los que no invocan su nombre. Pero no nosotros. Nosotros sí tenemos que airarnos contra toda expresión de pecado, pero no contra el pecador como tal. El Señor mismo nos llama más adelante la atención a amar aún a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Entonces, el apóstol Pablo lo dice muy bien también en Efesios, cuando dice allí, airaos pero no pequéis. Se nos manda a airarnos, hermanos. En otras palabras, se nos manda a airarnos, pero ¿cómo o contra qué? Ese es el punto. Airados contra el pecado, no contra la persona. Airaos pero no pequéis. Y ahí sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no dejen que ningún sentimiento de amargura, ningún resentimiento se guarde en sus corazones. No dejen pasar un día sin que hayan sanado una herida que hayan tenido contra su hermano. Es lo que está diciendo el apóstol. Ni deis lugar al diablo. Ahí está también en ese contexto. Las dos cosas no son incompatibles. La ira de nuestro Señor fue siempre una indignación justa, ira santa, expresión de la ira de Dios mismo. Dios sí tiene esa autoridad, tiene esa prerrogativa. Él mismo nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero no nosotros. Cuanto más santo nos hacemos, tanta más ira hemos de sentir contra el pecado. Pero nunca, repito, airarnos contra el pecador. Nunca debemos airarnos contra una persona como tal. Debemos distinguir entre la persona y lo que hace. Por eso cuando un hermano se acerca a otro para amonestarlo, debe hacerlo en amor. No para condenarlo, sino más bien con un espíritu apacible y de mansedumbre, considerándose a sí mismo, porque lo que busca es restaurar el alma de su hermano. Así creo entonces se puede distinguir entre ambas cosas. No imaginéis, dice el Señor Jesucristo en otras palabras, que entendéis bien este mandamiento, solo porque no habéis cometido homicidio. El mandamiento no matarás no se limita únicamente al homicidio. Es mucho más que eso. Es aquellos sentimientos que se albergan en nuestros corazones contra otras personas. Es aquellos deseos de venganza
contra alguien que muchas veces no se llevan a la práctica, nomás por miedo al castigo o a las consecuencias que se pueda sufrir. Es eso lo que el Señor Jesucristo está condenando aquí. ¿En qué estado está vuestro corazón? ¿Cómo reaccionáis ante lo que sucede? ¿Sentís el corazón lleno de furia cuando alguien nos hace algo? ¿Os airáis contra alguien que en realidad no os ha hecho nada? Eso es lo que importa. Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense, Él mira los corazones. Pero pasemos a la segunda afirmación de nuestro Señor allí en el texto de Mateo 5. Ya hemos visto cuál es la verdadera interpretación del mandamiento. Hemos dicho que el Señor Jesucristo condena no solo el cometer homicidio, sino el que alguien se enoje contra un hermano sin causa, el que alguien le diga necio a su hermano o lo maltrate, y el que alguien le diga fatuo, o en otras palabras, se resienta contra su hermano, guardando odio en su corazón y manifestándolo en palabras y acciones. Pero hay algo más que nos dice el Señor Jesucristo aquí, y que es sumamente importante, y es la parte positiva de este mandamiento, si se puede decir. Nuestro Señor lo dice de la siguiente manera, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estamos frente a algo muy importante y significativo, hermanos. No solo no hay que anidar pensamientos malos y homicidas en el corazón contra otro para no matar. Significa más bien tomar medidas para reconciliarnos con nuestro hermano. Como dice también Pablo en una de sus epístolas, procurad estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de ustedes. El peligro es que nos detengamos solo en lo negativo y creamos que como no hemos cometido homicidio, todo está bien. Y no solo eso, podemos pensar que como no guardamos pensamientos malos contra alguien, como no hemos maltratado a nadie, como no ofendemos a nadie, entonces todo está bien. Y podríamos caer otra vez en el mismo error de los escribas y fariseos. Limitar el mandamiento meramente a lo negativo. Yo no me he ido contra las personas, yo no me enojo con los hermanos, yo no guardo resentimiento. Ahí se detienen muchos, al igual que los escribas y fariseos. Pero no solo eso, no solo debemos reprimir estos pensamientos indignos y ofensivos, dice Cristo. Tenemos que hacer más que esto. De hecho, debemos eliminar la causa del problema. Debemos aspirar a algo positivo. Debemos llegar a tal punto que no haya ningún malentendido, ni siquiera en espíritu, entre nuestro hermano y nosotros. Hermanos, es tal la unidad entre los creyentes, es una unidad inquebrantable. Mire cómo lo expresa Pablo, y este texto, si quisiera que lo viéramos, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Miren la unidad que debe haber entre los hermanos. No solamente es que yo no ofendo a mi hermano, o es que yo no lo maltrato, o yo no guardo nada contra él. Es mucho más que eso. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Mire cómo lo expresa el apóstol allí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. El apóstol allí, encadenado en la prisión. Y mire cuál era el deseo que tenía en su corazón. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, suplico, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ajá, ¿y cuál es la vocación a la que fuimos llamados? Dice, con toda humildad y mansedumbre. Esto tiene mucho que ver con un espíritu de mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos a otros con paciencia, los unos a los otros en amor. Qué difícil es esto, ¿no? Fácil nos irritamos, no tenemos paciencia los unos a los otros. Hermanos, como diría el Señor Jesucristo,
Aquí el que esté libre de pecado, que se ponga en pie. Aquí estamos nosotros. Solícitos, sigue diciendo el apóstol, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren la unidad que hay entre los creyentes. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Wow. Al menos 7 cosas se mencionan aquí que nos unen a nosotros los creyentes. Al menos 7 se mencionan en este texto. Dice, un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Somos miembros los unos de los otros. Somos cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, hermanos. Y pensemos en la figura del cuerpo, porque el Señor así lo pone, lo ilustra de esa manera. El cuerpo no puede ser indiferente ante la herida del dedo chiquito del pie. Por más diminuto que sea ese miembro del cuerpo, el cuerpo lo siente, ¿verdad? Lo siente. Bueno, no podemos ser indiferentes ante los dolores de los hermanos. Esa indiferencia en sí misma es pecado y constituye homicidio contra el hermano. Sigue diciendo, un cuerpo. ¿Y qué más? Un espíritu. ¿Cuál espíritu es el que nos une a nosotros? Pues el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Un espíritu. Sigue diciendo, una misma esperanza. Hermanos, si aquí hay alguien que no se puede ver con otra persona, alguno de los dos no va para el cielo, téngalo por seguro. No pueden haber 2 personas que no se puedan ver, porque dice que los 2 tienen una misma esperanza. Así que, o se acomodan, se acostumbran, o alguno de los 2 no va. Porque los 2 deben tener una misma esperanza. Los 2 tienen la misma esperanza de la vocación. Luego dice, un Señor. Todos aquí ninguno es Señor de nadie, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos somos miembros los unos de los otros y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Una fe. Todos compartimos esa esencia, esa misma fe. Un bautismo. Todos aquí estamos compartiendo las mismas condiciones. Todos los creyentes en alguna manera nos hemos identificado como tal mediante el paso del bautismo. Y un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sabe qué somos, hermanos, entonces? Somos hermanos, los unos de los otros, hijos de un mismo Padre. Somos una sola familia. Y cuando ustedes piensen en esto, cuando a un miembro de su familia le pasa algo, piensen en la familia de la casa, ¿no? Cuando a un miembro de la familia en la casa le sucede algo, todos lo sienten, ¿no es cierto? No puede ser que alguien esté sufriendo y los demás tranquilos como que nada ha pasado. No, todos sufren en la casa. Hermanos, nosotros somos de la misma casa. Somos de la misma familia, de la familia de Dios. Y por lo tanto, una persona que no siente nada cuando un hermano está sufriendo, cuando un hermano está pasando por X o Y situación, eso sí debería preocuparlo. Porque lo que quiere decir o lo que está demostrando es que probablemente entonces no sea de nuestra familia. Probablemente no sea miembro de la iglesia de Cristo. Probablemente no sea un cristiano. Esa es la unidad inquebrantable que hay entre los creyentes. Quise traer este texto precisamente para señalar este punto. Para resaltar que quebrantar el 6º mandamiento no es solamente no albergar resentimiento. No es solamente no guardar malos pensamientos contra mi hermano, contra la persona.
no es solamente tener malos deseos para el otro. No, es mucho más que eso. Es guardar, como dice aquí Pablo, volviendo al versículo 2 y 3, dice allí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos. Esa palabra es como de urgencia, con prontitud, solícitos. Cuando un hermano cae en pecado, nos duele a todos, porque indefectiblemente somos un cuerpo. Compartimos la misma naturaleza, la misma esencia. Ser insensible ante las necesidades de los hermanos, eso demostraría que entonces no somos de la misma casa, no somos de la misma familia. Nuestro Señor sustancia esto recordándonos en los versículos 23 y 24 un peligro muy sutil en la vida espiritual, el terrible peligro de tratar de expiar por los fracasos morales tratando de compensar el mal con el bien. Y me parece que sabemos algo de esto todos nosotros aquí. Se trata del peligro de ofrecer ciertos sacrificios rituales para cubrir los fracasos morales. Cuando una persona intenta cubrir la culpa de su pecado viniendo a la iglesia o haciendo X o Y cosas, haciendo cierto tipo de sacrificios, eso sería ir en contra de lo que nuestro Señor está diciendo en los versículos 23 y 24. Otra vez, miren cómo dice allí, por tanto, y el Señor Jesucristo lo dice con conocimiento de lo que estaba pasando en Israel. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? ¿Sigue con tu ofrenda? No. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. No tratemos de justificarnos a nosotros mismos viniendo al culto. No tratemos de presentar una adoración a Dios que Dios simplemente no va a aceptar porque tenemos algo contra nuestro hermano. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Los fariseos eran expertos en esto. Iban al templo con regularidad. Eran siempre meticulosos en estas materias, en detalles, pero juzgaban y condenaban constantemente a los demás con desprecio. Evitaban que la conciencia los acusara diciendo, bueno, después de todo, doy culto a Dios y llevo mi ofrenda al altar. Cumplí con el Señor, pues no importa lo que pase con los demás. El Señor mismo nos ha dicho que sí, el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Pero no podemos desligar el primero del segundo. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de la ley es el amor. Si alguien no ama a su prójimo, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Es imposible, hermanos, que nosotros pretendamos amar a Dios, venir a presentar una ofrenda a Dios cuando en realidad no amamos a nuestros hermanos. Es imposible. Dios no acepta eso. Es abominación en su presencia. No. Dice nuestro Señor, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto nos dice, es tan importante que incluso si me encontrara frente al altar con una ofrenda para Dios y de repente recordara algo que he dicho o hecho, algo que hace que otra persona tropiece o caiga, si descubriera en mi corazón que en mi corazón se anidan pensamientos ofensivos o indignos en contra de alguien,
o que le crean obstáculos, entonces nuestro Señor nos está diciendo, y lo digo con todo cuidado y reverencia, que debiéramos en cierto sentido dejar esperando a Dios allí y ir a reconciliarnos con nuestro hermano primero. Debemos reconciliarnos con el hermano y entonces ahí sí volver a presentar nuestra ofrenda. Delante de Dios de nada vale el acto del culto si aceptamos un pecado conocido en nuestras vidas. Dios no acepta la adoración de un corazón resentido y de espíritu amargado. Es necesario buscar la reconciliación antes de presentar adoración. Es necesario buscar la reconciliación antes de venir y adorar. El salmista lo dice así: si veo iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. El Señor no oye la oración de aquellos que están peleando o enemistados con el hermano. Si en la presencia de Dios y cuando trate de darle culto, sé que hay pecado en mi corazón y que no lo he confesado, mi culto de nada sirve. Si uno está en enemistad consciente con alguien, si uno no le habla a otra persona, o si uno anida pensamientos desagradables que le creen obstáculos a esa persona, la palabra de Dios asegura que para nada sirve el culto que pretendemos darle. De nada servirá, el Señor no oirá. Mire cómo dice también el apóstol en 1 Juan 3:20. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si venimos aquí sintiéndonos mal por algo que hemos hecho contra nuestro hermano, bueno, ¿cómo entonces está sintiendo el Señor? Que sabe todas las cosas. Es tan puro que ni siquiera lo puede mirar. Según nuestro Señor, el asunto es tan vital que incluso hay que interrumpir la oración. Se debe, por así decirlo, dejar esperando al Señor. Vayamos a reconciliarnos, dice. No se puede estar en paz con Dios hasta que no estemos en paz con los hombres. El Señor no acepta pecado en su presencia. Y si nosotros guardamos pensamientos de venganza, resentimientos en nuestros corazones, ténganlo por seguro que el Señor no va a aceptar eso en su presencia. Permítame sintetizar todo lo dicho con el gran ejemplo que tenemos en 1 Samuel 15. Dios ha dado los mandamientos y quiere que se observen. Recuerden que en una ocasión el Señor Dios ordenó a Saúl que matara a todos, a los amalecitas. ¿Recuerdan? Que los destruyera a todos, que no dejaran ni ganados, nada vivo, que no dejara a nadie con vida. Pero Saúl pensó para sí mismo que no tenía por qué ir tan lejos. Y dijo, bueno, voy a perdonar a algunas personas y a reservar lo mejor del ganado para sacrificarlo a Dios. Según Saúl, él tenía buenas intenciones. Tenía la intención de adorar a Dios con todo el ganado que él había traído. Hermanos, de buenas intenciones está lleno el infierno. Miren lo que le dice Samuel cuando viene Saúl a adorar a Dios. Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Y Saúl le responde, he cumplido con lo que Dios me ha mandado. Y Samuel le dice, si has cumplido lo que Dios te ha mandado, dijo Samuel, ¿qué significa el balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? ¿Qué has hecho? Decidí reservar algunos animales, dijo Saúl. Entonces Samuel pronunció estas palabras terribles e importantes y quiero que también queden resonando en nuestros corazones. Dice Samuel, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No hacernos lo que Dios nos dice y cuando le ponemos límites a lo que nos manda, nos parece de alguna manera que realizar un acto de culto lo compensará y todo quedará bien.
pensando en que el Señor se complace tanto en los holocaustos y en sacrificios como en que obedezca su voz. Es como el pensamiento de las personas que dicen comúnmente, el que peca y reza, empata. Con el Señor no es así. Con el Señor no se complace de cultos, el Señor no se complace de sacrificios, como en que obedezcamos su voz. Y unas palabras respecto al último principio. Dice allí, ponte, ¿sí? Dicen los últimos versículos, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es algo sumamente apremiante y urgente, dice el Señor Jesucristo aquí. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que van juntos en el camino. Se debe hacer de inmediato. No te demores para nada. Esta es tu situación. Y es su manera, la manera de Cristo, de decirnos que debemos recordar siempre nuestra relación con Dios. No solo tenemos que pensar en función de nuestro hermano al que hemos agraviado o por el que sentimos enemistad. Debemos siempre pensar nosotros frente a Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que vas en el camino. Sí, hay que dejar esperando a Dios a veces para reconciliarnos con el hermano. Pero hazlo pronto. Hazlo ya. No dejes esperando a Dios mucho tiempo. Porque de pronto el otro te va a entregar a ti al juez y el juez te va a entregar al alguacil. Y vas a ser echado en la cárcel. Cuando el Señor dice que dejes esperando allí a Dios con tu ofrenda, no está diciendo que te quedes ahí toda la vida. Está diciendo que vayas ahora mismo, te reconcilies con tu hermano y entonces ven rápido. Reconcíliate. Y entonces ven al encuentro con tu Dios. Dios es el juez. Siempre nos exige estas cosas. Y tiene poder sobre todos los tribunales del cielo y de la tierra. Es el juez y sus leyes son absolutas. Tiene derecho a exigir hasta el último cuadrante. ¿Qué debemos hacer, pues? Bueno, debemos llegar lo más pronto posible a un acuerdo con nuestro hermano. Y no solo eso, llegar a un acuerdo con nuestro Dios. Cristo dice aquí que estamos en el camino. Estamos en este mundo, en la vida, caminando, por así decirlo. Pero de repente llega nuestro adversario y nos dice, ¿qué pasa con lo que me debes? Bien, dice Cristo, poneos de inmediato de acuerdo antes de que lleguen al final. Y el camino del cual está hablando el Señor allí no es otra cosa que una figura de la vida. No esperes que el sol se ponga. Procura reconciliarte pronto. ¿Qué ocurre con tu relación con tu hermano? ¿Qué ocurre con eso que hay en tu corazón? ¿No le estás prestando atención? Arréglalo de inmediato, dice el Señor. Quizá no estés aquí mañana y vas a ir a la eternidad. ¿Cómo te encuentras ahora? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Y yo sé, hermanos, que estas palabras hoy han sido fuertes para muchos de nosotros. Porque en alguna manera todos nos sentimos acusados aquí. Pero como les decía hace un momento, nos sentimos acusados no porque nos estén diciendo algo personal a cada uno, sino porque es Dios el que nos está tratando y está trabajando en nuestros corazones. ¿Cómo se sienten ante todo esto? Al ver la exposición que nuestro Señor hace del sexto mandamiento. ¿Cómo nos vemos nosotros, ahora sí, ante la ley de Dios? ¿Estamos conscientes de la condenación? ¿Qué piensan de lo que se han dicho y pensado de lo que han hecho? ¿Estamos conscientes de todo esto?
Gracias a Dios porque no pide mucho. Solo pide esto, que reconozca este pecado, que lo confieses, que dejes de utilizar tu autodefensa y tu autojustificación. Hermanos y amigos que están aquí, el peor pecado es la autojusticia y la incredulidad. Eso es lo peor que puede haber. Eso es lo que va a condenar a todos los hombres. Lo que conduce a la incredulidad es la autojusticia. Creerse que eres muy bueno. Creer que yo no he quebrantado el sexto mandamiento porque yo no he matado a nadie. Y creer que no he quebrantado el sexto mandamiento porque yo no he ofendido a nadie ni le guardo resentimiento a nadie. Eso no es todo, como hemos visto. Es mucho más que eso. Si puedo de hecho hacer algo en la práctica respecto a ello, hay que hacerlo de inmediato. De humillarme y ponerme en ridículo, por así decirlo, y permitir que la otra persona se regocije en mi mal si es necesario, con tal de que haga todo lo que pueda para eliminar esa barrera que hay entre él y yo. Y luego el Señor nos dirá que todo está bien. Nos dirá, te perdonaré todo, porque aunque eres un pecador terrible y lo que me debes nunca lo podrás pagar, he enviado a mi Hijo a este mundo para que pague por ti. Tenemos una deuda eterna con nuestro Santo Dios, una deuda que nunca vamos a poder pagar. Pero también, hermanos, como se nos dice en la parábola de las bodas, del siervo injusto, como se nos dice en esa parábola, al que se le perdona, también perdona. Acordémonos de que a este siervo se le perdonó una deuda, vamos a decir, de $1,000,000. El rey se la perdonó. Y entonces él sale contento de la presencia del rey porque le ha perdonado toda esa gran deuda. Y sale y se encuentra con un consiervo suyo que le debe unos $20. Y no le perdonó la deuda. Hermanos, el Señor a nosotros nos ha perdonado una deuda tan grande, de carácter infinito y eterno, que de hecho todos aquellos que no se acojan a Jesucristo van a pagar en la eternidad para siempre. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden? ¿Quiénes somos nosotros para guardar resentimiento o albergar pensamientos malos contra alguien que nos ha hecho algo? El Señor nos ayude, nos dé un espíritu de mansedumbre para soportarnos los unos a los otros en amor. Oremos.